Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos el día de hoy, miércoles. Estamos celebrando la 26ª Semana Nacional de Información, compartiendo esfuerzos con los alcohólicos anónimos. El tema que les traigo el día de hoy se llama la epidemia del consumo de alcohol en la crisis del COVID-19. Y bueno, este tema es sumamente importante porque, a raíz de la pandemia se ha venido dando el aumento del consumo. Voy a empezar primeramente explicando lo que es el alcohol. El alcohol es la droga legal de mayor consumo en México y con el mayor número de adictos. El alcohol es denominado alcohol etílico o etanol y es producido naturalmente por la descomposición de los carbohidratos vegetales. Es consumido frecuentemente como en bebidas alcohólicas, como lo es la cerveza, el vino, el cual está hecho de la fermentación, el tequila, el ron, el whisky, el vodka, el licor, el licor que es también a través de la destilación, etcétera. La concentración de estos diferentes tipos de bebidas varía. También sabemos que el alcohol proporciona calorías, pero no tiene ningún valor nutritivo. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia acerca del alcohol. El consumo de alcohol es considerado como parte de la cultura, ya que ha formado parte de varias civilizaciones y se utilizaba para las celebraciones. Esta es una de las drogas más antiguas que ha tenido el hombre a su disposición, el cual a través de los tiempos ha aprendido a fermentar granos y jugos para obtener una sustancia que provocará lo que se conoce como trance. En el México prehispánico, el consumo de alcohol se representó principalmente por el ocli o el pulque, que es el consumo, el cual era sumamente controlado y era utilizado en ceremonias religiosas y en ceremonias de guerra. Con la llegada de los españoles, el consumo se permitió para todas las personas y comenzó a generar ya lo que llamamos los problemas a la comunidad. En la actualidad, el patrón de consumo por ocasión implica grandes cantidades de alcohol, lo que ha generado un problema de salud pública, y esto afecta, a todos los contextos, a todas las razas sociales, a todas las clases, a la población en general, a todas las edades, lo cual el consumo de alcohol ha elevado la tasa de mortalidad a nivel nacional. Y esto repercute también en la productividad y en la economía del país. El consumo del alcohol es una práctica muy arraigada y culturalmente aceptada. El alcohol es legal y está presente en casi todos los acontecimientos sociales, las fiestas, las reuniones, pero su consumo también puede convertirse en un serio problema. Vamos a hablar acerca de lo que es el alcoholismo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año de 1948, el alcoholismo se le consideró como una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva y mortal, que se caracteriza por el consumo habitual, compulsivo, prolongado y abundante de bebidas alcohólicas sin control. Suele tener efectos destructivos en la vida de las personas que la padecen. Está caracterizado por la falta de control sobre la ingesta de poniendo en peligro la salud física, biológica, mental, conductual, y genera consecuencias negativas que afectan a la familia, a las amistades y al trabajo. Cuando el alcohol la persona lo suspende de manera abrupta o la persona decide ya no consumirla, el usuario empieza a generar efectos negativos
Existen diferentes tipos de clasificadores. Vamos a dar una pequeña más que nada como introducción de cómo se van clasificando los bebedores. El bebedor moderado, por ejemplo, o el bebedor social es el que bebe poco y en situaciones sociales nada más. El bebedor excesivo o el que abusa del alcohol es aquel que bebe mucho y tiene problemas con los demás. Y por último tenemos el alcohólico o el dependiente, que es el que bebe mucho, permanece alcoholizado casi todo el tiempo y no tiene control sobre su ingesta. Pero ustedes se han de preguntar en qué se relaciona la epidemia del COVID-19 con el alcohol. La pandemia con la epidemia del alcohol. Bueno, la crisis del COVID-19 nos ha traído causas muchas, como lo que es la violencia familiar, la violencia de pareja, la baja del empleo, las fuentes de ingreso que son insuficientes, la falta de adaptación a esta misma pandemia, a la situación actual, las fuentes de estrés también, la ansiedad o la depresión que va generando esta pandemia. Por esta razón, las personas a veces intentan o quieren relajarse. ¿Cómo lo hacen? A través de la diversión, a través del consumo del alcohol. Entonces, aquí es donde la CONADIC, de acuerdo al porcentaje que nos dio, el 43% de los humanos consumen alcohol. Esto equivale a 2.300 millones de personas en todo el mundo, de los cuales el 40% de estas personas lo consumen de una manera patológica. Es decir, 2 de cada 10 personas lo consumen, ya que el alcohol está asociado a más de 60 enfermedades agudas y crónicas. El 76.3 millones reportan trastornos por el consumo del alcohol. El sistema epidemiológico de la Secretaría de Salud nos ha reportado que un 36% de aumento en el consumo del alcohol se ha dado a través de la pandemia. Y de esto, el 30% de personas que estuvieron en tratamiento han tenido recaídas y el 38% ha sido el consumo de alcohol en menores de edad, de los cuales estos menores de edad combinan el alcohol con alguna otra droga, lo que esto agrava más la situación. La prevalencia del consumo excesivo fue más alta en los hombres en un 62.7% y en las mujeres en un 43.5%. Entonces, en México, 7 de cada 10 mexicanos lo han probado en algún momento de su vida y 4 de estos 10 mexicanos en el último mes. El 20% de los mexicanos tienen un consumo por debajo de la media. Por lo tanto, el alcoholismo es considerado como la tercera causa de pérdida de años de vida saludables. Ahora bien, el Instituto Nacional de Psiquiatría nos dice que en un 23% de las personas durante la pandemia ha aumentado el consumo del alcohol y el 23% ha iniciado el consumo de alcohol en la pandemia. Es decir, que las personas que no tomaban ahora iniciaron su consumo. De estas personas, de los que se encuentran bajo tratamiento, el 41.8%, también hay noticias buenas, ha disminuido su consumo durante su tratamiento, ya sea en línea o presencial. Esto se debe a que las personas que están bajo tratamiento no han salido a fiestas, no han salido a antros, no salen con amigos, no salen tan seguido, y esto es lo que los ha mantenido con un consumo menor o no consumo. Y las personas que sí consumen lo han hecho en mayores cantidades y con mayor frecuencia. Por esta razón, estamos haciendo honor
y hacemos mención también a la Semana Nacional de Información. Les repito, es la 26ª Semana Nacional de Información, compartiendo esfuerzos. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son una fortaleza para la recuperación de las personas que tienen un consumo de alcohol. Con el programa de los 12 Pasos, en México existen más de 14,000 grupos. En toda nuestra República Mexicana podemos encontrar un grupo de Alcohólicos Anónimos, en lo cual nosotros podemos basarnos. Ellos han sido personas que han apoyado, que han sacado adelante a más personas que tienen este trastorno, esta conducta, esta enfermedad del alcoholismo. ¿Cómo actúa el alcohol en el organismo? El alcohol es una sustancia psicoactiva, depresora del sistema nervioso central y afecta principalmente los procesos inhibitorios, causa efectos sobre nuestro juicio, nuestra capacidad de razonamiento, nuestro humor, nuestro comportamiento y nuestro control de movimientos. Altera nuestro estado de conciencia y nos produce la famosa embriaguez o borrachera. Y más allá de esto, nos produce lo que llamamos la dependencia. Mientras más se bebe, se adormece el cerebro. Pero ¿cómo se llega a la embriaguez? Existen 4 etapas para que la persona se pueda considerar borracho o embriagado. La primera etapa, que es cuando la persona consume de 1 a 3 copas, la persona se siente relajada, empieza a disminuir su calidad de juicio crítico o entendimiento. Hay un poco de desinhibición y se vuelve comunicativa. En la segunda etapa, cuando ya es de 3 a 6 copas, el comportamiento de la persona ya empieza a ser un poco inadecuado. Hay torpeza en sus movimientos, la visión se hace un poco más borrosa, la persona ve doble, la persona se puede volver necia, puede ser un poco escandalosa, puede ser violenta, puede ser agresiva, o se puede poner triste y apartarse de los demás y estar llorando, ¿no? En la tercera etapa, si se continúa bebiendo, la mayoría de la gente en estas condiciones se ve deprimida, se siente confundida, no tiene conciencia clara de lo que ocurre a su alrededor y puede presentar agresividad. La persona puede comenzar a discutir, puede tener miedo, puede tener llanto también, y hay dificultad para que la persona se pueda mantener de pie. En la cuarta etapa, si la persona continúa bebiendo, puede haber inconsciencia y hasta muerte por parálisis respiratoria. El alcohol es eliminado lentamente por el cuerpo y no hay nada que acelere este proceso, ya que se absorbe en el estómago y en el intestino delgado en el 90% de los casos. Pasa a la sangre y circula por todo el cuerpo. El otro día se elimina por medio de la orina y el aliento. Ahorita a lo mejor, si nos da un poco de tiempo, les voy a explicar cómo se distribuye, se absorbe y se elimina el alcohol en el organismo. ¿Cómo son los alcohólicos? La persona que bebe en exceso y cuya dependencia al alcohol determina la aparición de perturbaciones, ya sea en el funcionamiento social, económico, a pesar de que la persona tiene perjuicios y problemas por culpa del alcohol, sigue tomando. Las personas, cuando ya tienen un consumo del alcohol, viven en soledad. ¿Por qué? Porque los familiares se alejan de ellos, los amigos se alejan de ellos, los dejan solos, los abandonan, porque la persona vive para beber. Casi no come, a veces recibe un poco de ayuda médica, a veces no va al doctor, no le sirve de mucho. En ocasiones las personas intentan cambiar su manera de ser, son otros, dicen los amigos, los familiares, los que lo conocen, ¿no? Sufren cambios físicos, mentales, hay mala nutrición, hay enfermedades diversas. Las personas empiezan ya a tener consecuencias dentro de su organismo por el consumo del alcohol. Les voy a explicar las consecuencias físicas que genera el consumo del alcohol en nuestro organismo. Por ejemplo,
provoca lo que es el daño neuronal, el daño cardíaco, hay hipertensión arterial, hay inflamación del páncreas, lo que se llama el pancreatitis, hay enfermedades hepáticas como la cirrosis, hay desnutrición, mala nutrición o malnutrición, insomnio, demencia, hay pérdida de la memoria, así como trastorno cerebral, hay depresión, disfunción eréctil en los hombres e impotencia sexual, cambios y trastornos en el ciclo menstrual en las mujeres, hay sangrado en el tubo digestivo, dilatación de las venas en el abdomen, cáncer de esófago, de estómago, de hígado, de colon, de garganta y de algunos otros órganos. Hay acumulación de líquido abdominal, lo que se llama ascitis, varices esofágicas. Además, el consumo del alcohol durante el embarazo puede afectar al desarrollo normal del feto, ocasionando graves anomalías congénitas para el bebé. A este problema también se le llama como el síndrome de alcoholismo fetal. Los efectos del alcohol en el sistema nervioso central. El hecho de que afecte al sistema nervioso central quiere decir que nuestro estado físico también se va a ver afectado. Aunque no somos conscientes de observarlo o de notarlo en un primer momento cuando se consume, beber demasiado alcohol puede provocar que el aspecto físico y la apariencia cambie gradualmente. Por eso se dice que la conducta o el consumo del alcohol es una conducta autosuicida, porque esto va con el tiempo matando tus órganos y por lo tanto causarte la muerte, ¿sí? Dentro del sistema nervioso central, el consumo del alcohol, les decía yo, afecta las emociones, hay cambios drásticos de humor, la persona a veces también pierde como la capacidad del habla, tartamudea, se le traba la lengua, altera la acción de los neurotransmisores, esto produce disminución de la actividad dentro de las neuronas, hay disminución de la alerta, hay retardo de los reflejos, hay cambios en la visión, temblores, daña las células cerebrales, los nervios periféricos también son de manera irreversible, ya no tienen un remedio, produce trastornos del sueño, impide dormir bien e impide descansar, ¿sí? La persona disminuye la vitamina B1, lo cual genera alteraciones en la memoria de la persona, tienen pérdidas de la memoria. Cuando la persona consume alcohol en exceso también tiene lagunas mentales. Aumenta el riesgo de padecer depresión, afecta la capacidad de concentración, las funciones motoras como el caminar, el correr, el mover los brazos, el mover las piernas, puede provocar periodos de amnesia, alteración profunda de la conciencia, no sabes cuánto tiempo estuviste tomando, no sabes qué día es hoy, dónde amaneciste, ¿sí? ¿Qué hiciste anoche cuando tomabas, por ejemplo? A veces hay pérdida de memoria de horas, de minutos e incluso de días, ¿no? Ocasiona efectos reforzantes también, lo que son ahora sí que el responsable de lo que genera la adicción. Y bueno, como sabemos, el alcohol es una sustancia depresora, por lo cual deprime a nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué hace el alcohol en nuestro corazón y la sangre? Para empezar, es un efecto tóxico sobre el tejido del corazón. Altera el ritmo cardíaco y la frecuencia de las pulsaciones. Modifica el tamaño de las células de la sangre. Hay cambios en la dilatación de los vasos sanguíneos. Disminuye la circulación, con lo que se altera la distribución de sangre en las diferentes zonas del organismo, privando de oxígeno a los tejidos y hay reducción de los glóbulos rojos. Y sobre la nutrición, hay reducción de las vitaminas, disminución del azúcar en la sangre, desnutrición de las proteínas y aumento del ácido úrico. Sobre el tubo digestivo, ¿qué pasa? Que genera la gastritis, alteraciones en la absorción del intestino y en los movimientos, hay inflamación del páncreas. En el hígado provoca la hepatitis, la cirrosis hepática y el hígado graso. Sobre el aparato reproductor hay pérdida de la libido, las personas bajo el estado de ebriedad pues ya no tienen como esa emoción al mantener relaciones sexuales, por ejemplo, tienen pérdida de la libido, trastornos de la erección en el hombre, alteraciones hormonales, puede producir lo que es atrofia testicular y disminuir la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y hay riesgo también
de tener un aborto espontáneo en caso de que la mujer se encuentre embarazada. Sobre el aparato locomotor, pues hay muerte del tejido muscular en grandes alcohólicos. Hay atrofia muscular, hay debilidad progresiva. Sobre la piel y las mucosas, ¿qué pasa? Hay psoriasis, hay eczemas, hay infecciones cutáneas, eritema facial, arañas vasculares, eritema de manos, de pies. Cuando una persona es consumidora crónica o dependiente, en el aparato respiratorio genera en estas personas un mayor riesgo de tener una enfermedad de tipo tuberculosa. También tiene otros efectos como lo es la hipoglucemia, el aumento de triglicéridos, de colesterol, hipogonadismo y ginecomastía por alteración del metabolismo de los estrógenos. Y en las consecuencias psicológicas, ¿cómo afecta el consumo del alcohol en el cerebro? Cuando la persona tiene un consumo excesivo de alcohol, puede causar daños irreversibles a las células cerebrales. Algo muy frecuente en las personas con los problemas del alcoholismo puede ser que afecta las funciones cerebrales, altera el control, como les decía hace un rato, cambios de humores, reacciones más lentas, hay mala pronunciación al hablar, hay pérdida del equilibrio, altera la acción de los neurotransmisores, disminuye la alerta, el autocontrol, retarda los reflejos, produce cambios en la visión, les decía yo, en la coordinación, también hay alucinaciones. Produce periodos de amnesia, les decía yo, pierden un poco la memoria, causa trastornos del sueño y bueno, impide también el correcto desarrollo cerebral en los adolescentes. Hay demencia, depresión y suicidio, cambios en el estado de ánimo, en el hipocampo y en la memoria y en el circuito de la recompensa se ven modificados por el consumo del alcohol. También debemos resaltar que el alcoholismo incrementa el riesgo de violencia. Ya les decía yo, en ocasiones aumenta los niveles de agresividad y baja los umbrales de tolerancia en la persona que está bajo el consumo del alcohol. Si se ingiere más del 0.5% del alcohol, la persona podría tener lugar a un estado de coma e incluso la muerte. Por ello es básico que ustedes midan lo que toman cuando van a consumir y no exceder el límite individual. Causa también lo que se llama delirium inducido por alcohol o delirium tremens, que es cuando la persona tiene confusión, la persona a veces cuando ingiere mucho empieza con ansiedad, con insomnio, con temblores, con taquicardia, transpira fuerte, la persona empieza a tener una desorientación, su estado de conciencia se ve alterado, tiene alucinaciones, tiene un miedo intenso, tiene temblores, empieza a tener como una agitación motora y la persona a veces se mantiene así como en una activación vegetativa y puede conducir a lo que se llama estado de deshidratación. También te puede llevar el consumo del alcohol a lo que es la demencia persistente inducida por el alcohol. Esto engloba los trastornos intelectuales y del razonamiento complejo, así como los trastornos de la memoria y de la atención. También hay trastornos amnésicos como la encefalopatía de Weinerk, que esta incluye alteraciones de la conciencia, de la memoria y la coordinación de los movimientos. La de Korsakoff, que afecta importante a la memoria, hay confabulaciones y hay alteraciones en el razonamiento. Hay trastornos psicóticos inducidos por alcohol, como son las alucinosis alcohólica, que son síntomas psicóticos, normalmente con alucinaciones auditivas, de contenido amenazante y acusador, que la persona a veces produce bajo una intensa intoxicación en la que el individuo consume dosis demasiado fuertes o elevadas durante varios días. Y la celotipia alcohólica, que es cuando las personas pues empiezan a tener desconfianza o celos de la pareja, ¿no? Ya son celos patológicos respecto a la fidelidad del compañero o de la compañera. El trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol, con frecuencia el consumo excesivo y crónico del alcohol se asocia con lo que es la depresión. Hay trastorno de ansiedad también inducido por el alcohol, como es la agorafobia, que son miedo a
a los espacios abiertos, la ansiedad generalizada y las fobias sociales. Hay trastorno del sueño inducido por el alcohol, como es cuando tienes un sueño no reparador, cuando las horas estás así y no te puedes dormir, ¿no? Como estás como en vigilia. Y las consecuencias sociales, ¿cuáles serían? Por ejemplo, accidentes de tráfico, conflictos familiares, violencia sobre la propia familia, hay codependencia, cuando el cónyuge, la pareja, modifica el rol dentro de su familia para cubrir las carencias que la persona alcohólica está generando, ¿sí? También hay dentro del trabajo ausentismo laboral, hay disminución del rendimiento laboral, hay pérdida del puesto de trabajo, pérdidas económicas, deterioro de la economía familiar, obviamente, porque la mayoría de las personas con el efecto del alcohol pues se gastan el dinero consumiendo. Hay ejecución de delitos, crímenes violentos, atentados contra la libertad sexual, hay mayor riesgo de ser víctima también de delitos. Cuando una mujer embarazada consume el alcohol, pues la persona al nacer puede tener el bebé, puede tener el síndrome de alcoholismo fetal, que fue lo que les mencioné yo hace un rato. Y estos efectos del bebé pues pueden durar para siempre, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la absorción, distribución y eliminación del alcohol. Cuando una persona ingiere alcohol, ¿cómo se absorbe dentro de tu organismo? Bueno, el alcohol primeramente entra al torrente sanguíneo, cerca del 2 al 5% de la dosis ingerida desde el estómago, que es donde absorbe el 20% de lo que tú ingieres. Posteriormente llega al intestino delgado, que es donde se absorbe la mayoría del alcohol con un 80%. La sangre, que es la que se encarga de transportar el alcohol a todo el cuerpo y llega al cerebro, esa nos ayuda también a que el alcohol en el hígado se convierta en agua. El dióxido de carbono, por ejemplo, y la energía hace que ahora sí que la razón, por ejemplo, de una media onza de alcohol puro por hora hace que se vaya convirtiendo por ejemplo, una dosis alta de concentración, por ejemplo, del alcohol. Entre más consumas alcohol, más afecta tanto al cerebro. Yo les decía hace un rato, el torrente sanguíneo hace que te lleve el alcohol hasta el cerebro. En el cerebro, por ejemplo, el proceso de razonamiento se va disminuyendo conforme vas consumiendo. Los efectos del alcohol duran hasta que todo el alcohol ha sido procesado. Aproximadamente para que se pueda procesar dentro del organismo, como yo les hablaba hace un rato, de lo que es la absorción, para que la persona absorba o el organismo absorba el alcohol que tú estás tomando, tarda aproximadamente 1 hora y media en ser procesado. Cada copa de cerveza de alcohol, estamos hablando de una copa para que tú la puedas procesar o el organismo la pueda procesar en tu cuerpo es de 1 hora a 1 hora y media, ¿sí? Si tú consumes 6 cervezas, ¿cuántas horas debes de tomar para que el organismo la absorba? Te lo dejo de tarea. La absorción completa requiere generalmente de 2 a 6 horas después de ingerir la primera copa, ¿ok? O sea que si tú te tomas una cerveza, estamos hablando de que esa cerveza tarda 1 hora y media en ser procesada en tu cuerpo. Pero si en menos de 1 hora tú te tomas 4 cervezas, acuérdate que tarda de 2 a 6 horas para que el cuerpo la absorba desde la primera copa. Haz la cuenta, de 4 a 6 horas más, ¿cuántas horas te dije? 1 hora y media en procesar cada cerveza. Haz la cuenta cuánto es lo que tomas y cuánto tiempo le das a tu cuerpo para que lo vaya absorbiendo. Ahora vamos a ver la distribución del alcohol. Una vez que el alcohol fue absorbido, se distribuye uniformemente a través de todos los tejidos, principalmente en donde hay una alta concentración de sangre, como lo es tu corazón y tu cerebro. El alcohol debe ser transformado en moléculas más simples, como lo es el vinagre, que es el ácido acético, el dióxido de carbono y el agua, para que tú puedas facilitar la eliminación.
La eliminación del alcohol se da tras un periodo largo de permanencia en la sangre. Esto permanece en un 10% de lo que tú ingeriste. Y esto se expulsa a través de la respiración, es transpirado por medio del sudor, es excretado por la orina. El resto se va oxidando en el hígado, se metaboliza y se elimina. Acuérdate que debes de darle tiempo para que pase todo esto. Si tú no le das tiempo a tu organismo, difícilmente el organismo va a poder eliminar completamente el alcohol. Ahora vamos, con una persona que ya es dependiente al alcohol o abusa del alcohol, ¿cuánto tiempo le da para que el alcohol vaya disminuyendo en su organismo? Si bebe todo el fin de semana completo y se bebe todo un cartón de cervezas, ¿te imaginas si amanece bebiendo? ¿Cuánto tiempo le das a tu organismo? ¿Cuánto tiempo le das a tu hígado para que metabolice el alcohol y lo elimine? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que el alcohol a veces es excretado sin sufrir ninguna transformación del 95 al 98% de la bebida que se toma. Ahora vamos a ver la diferencia del alcohol en las mujeres y en los hombres. ¿Por qué afecta más en las mujeres que en los hombres? Porque existen diferencias biológicas, tanto en el hombre como en la mujer, y esto influye pues para que los efectos del alcohol en el organismo sea distinto. Por ejemplo, la mayor cantidad de grasa en el cuerpo de las mujeres es un elemento fundamental para que la distribución sea distinta. Además de que el peso corporal en las mujeres tiende a ser menor que en el de los hombres. Esto va generando que tengan mayores niveles de concentración de alcohol en la sangre. Aunque la mujer beba la misma cantidad que el hombre, en la mujer afecta más. En comparación con los hombres, el organismo de las mujeres tiene menos enzimas de las que ayudan a eliminar el alcohol. Por eso tarda más en la eliminación de esto. Esto significa que las mujeres se intoxican con menor cantidad de alcohol y tardan mucho más en desecharlo. Los cuerpos de los hombres generalmente son más altos y más anchos y estos tienen pues más cantidad de agua, pesan más kilos a diferencia de las mujeres y tienen menos grasa, ¿sí? El riesgo de padecer cirrosis hepática es mucho mayor en las mujeres que el hombre. ¿Se puede curar el alcoholismo? La única cura verdadera es no bebiendo nunca más. Para alcanzar esta meta no basta el poder de la voluntad. El alcohólico simplemente no puede controlar su manera de beber. Lo que realmente ayuda es una combinación de tratamientos médicos, psicológicos y los grupos de autoayuda como son Alcohólicos Anónimos. Pero la meta será permanecer siempre sin beber. ¿Se puede beber de manera responsable? La decisión de consumir alcohol es un asunto personal, pero si una persona bebe en exceso, se presentan problemas que nos involucran a todos, no solamente a la persona que está consumiendo. Pero la persona quien bebe tiene una gran responsabilidad ante sí mismo, ante la familia, ante la sociedad. Asume la responsabilidad de no dañarse a sí mismo ni a nadie. La persona que bebe responsablemente es quien lo hace de manera moderada. Su comportamiento frente a la bebida está de acuerdo con algunas ideas como beber no es importante en la vida, ¿sí? Las personas que beben y aguantan mucho no son mejores que los demás, óiganlo bien, no son mejores que los demás. Nadie que tome demasiado alcohol merece ser felicitado o merece un aplauso. No debe considerarse alcohólico a una persona alcohólica como alguien vicioso, ¿sí? Como alguien perverso o como alguien que está mal, ¿sí? Es un individuo que tiene un grave problema y que necesita ayuda. Nunca debe aceptarse la borrachera. La ebriedad no es algo gracioso. El beber o que la persona haya bebido mucho impide comportarse de una manera correcta. Tenemos que reconocer los verdaderos límites. ¿Cuáles son tus límites? Muchas personas que engañan y que se engañan a sí mismas al no querer reconocer que en realidad están ebrias y que los demás se dan cuenta.
¿sí? Entonces es cuando dicen, bueno, échale otro y échale otro. Si tú ya viste que ya no puedes, ya no sigas consumiendo. Tenemos dentro de la Secretaría de Salud, nosotros tenemos una evaluación, le llamamos audit, que es una prueba. Esta consta de pocas preguntas y una de las preguntas es, ¿qué tan frecuentemente tomas bebidas alcohólicas? La primera opción es nunca, con un 0, una vez al mes o menos, con un número 1, 2 o 4 veces al mes, con el número 2, 2 o 3 veces por semana, con el número 3, y 4 o más veces por semana, que es el número 4. Ustedes pueden hacerse una evaluación para ver cuál es tu problema con el consumo de alcohol, si tú tienes un problema o si estás consumiendo alcohol de manera moderada. La segunda pregunta es, ¿cuántas copas tomas en un día típico de los que bebes? Cubas o equivalentes como son la cerveza, vaso, pulque, cócteles, coolers o cualquier otra bebida que contenga alcohol. 1 o 2, número 1. 3 o 4, número 2. 5 o 6, número 3. 7 o 9, número 4. Ya me equivoqué, es 1 o 2, 0. 3 o 4, 1. 5 o 6, 2. 7 o 9, 3. 10 o más, 4. ¿Qué tan frecuentemente tomas 6 o más copas en la misma ocasión? En un mismo día, evento o reunión, nunca, 0. Menos de una vez al mes, 1. Mensualmente, 2. Semanalmente, 3. Diario o casi diario, 4. De estas 3 preguntas, tú vas a sumar cuál fue tu resultado. Si tú tuviste de 8 o más puntos, estamos hablando que la persona tiene un consumo problemático y es donde tienes que acudir a un tratamiento. Si tú tuviste de 4 a 7 puntos, tu consumo es riesgoso. Necesitas una orientación en cualquier unidad, un MK o en un grupo de autoayuda, en un grupo de AA, te la pueden proporcionar. Y de 0 a 3 puntos, el consumo es moderado y pues aquí no estás teniendo problemas. Lo que sí tienes que hacer es evitar aumentar tu consumo del alcohol. Bueno, este tema afortunadamente he tenido la grandeza de compartir y convivir con los compañeros de Alcohólicos Anónimos. Quisiera enviarles un saludo al señor Francisco Miguel, a Eduardo Nájera, a José Luis, a Everardo, a Alex, ellos y muchos más de estas personas que han compartido experiencias, que han tenido impacto en la sociedad, que han laborado de la mano con la SUNEM-ESCAPA, con los consejos estatales contra las adicciones, con el Consejo Nacional contra las Adicciones. Hemos tenido la fortuna y la grandeza de compartir, de convivir juntos, de llevar este mensaje a la población. Precisamente como les decía hace un rato, el objetivo del día de hoy es que ustedes se den cuenta lo que afecta el consumo de alcohol al consumirlo, que no porque estamos en casa no está generando problemas afuera, que no porque estamos en casa no tenemos el riesgo de tener un accidente automovilístico, pero sí tomamos el riesgo de discutir con las personas que están dentro de casa, en este caso la pareja, los hijos. Tenemos que poner atención. El consumo del alcohol es dañino en el cuerpo, en el cerebro, en el corazón, en tu contexto. Es dañino. El que sea una droga legal, el que sea permitida, no implica que no dañe. Una droga es una sustancia tóxica que cuando tú la introduces en tu cuerpo te va a generar forzosamente alteraciones en tu sistema nervioso central. El alcohol sí es una droga legal, porque se permite. Pero el que se permita no implica que no dañe. El que se permita no implica que no afecte a tu cuerpo, que no te afecte a ti, que no afecte a tu vida. Claro que sí afecta. Si tú has detectado, tienes algún amigo, alguna persona que está bajo el consumo del alcohol, que has visto que ha aumentado su consumo durante la pandemia, puedes ayudarlo. Llama al 800-911-2000
y ahí te van a dar una atención, te van a dar una orientación completamente gratuita, te van a decir a dónde puedes acudir, ya sea en un grupo de AA, alguna unidad de ayuda, dentro de la Secretaría de Salud y dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Tenemos las puertas abiertas para ayudarte a ti. Tú que estás teniendo problemas de tu consumo de alcohol, acude con nosotros, estamos para servirte. Gracias Raúl por tu mensaje, gracias por compartir y esperamos que tomen conciencia y que hayan valores de integridad. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy durante esta transmisión. Les pido de favor si pueden compartirla para hacer llegar esta información a toda la población. Créanme que estamos en un aumento considerable del consumo del alcohol. Durante la pandemia se ha aumentado como no tienen idea. Hace un rato yo les mencioné las estadísticas en porcentajes y sí es una fuerte cantidad de las personas que están bajo el consumo del alcohol. No entiendo cómo si de repente decimos no tenemos trabajo, no tenemos nada que hacer en la casa y entonces ¿qué es lo que piensan? Salir y consumir alcohol o consumir alcohol en casa. Bueno, sabemos entonces que esto nos está repercutiendo tanto a nuestro contexto como a nosotros mismos. Yo les decía hace un rato, el que se esté permitido, el que sea legal, no implica que sea una droga y la droga daña a todo el cuerpo. ¿Sí? Sí te va a causar muchísimas afectaciones como las que yo mencioné hace un rato. Sí te va a causar problemas, por lo tanto, modera tu consumo de beber, busca otras alternativas, intenta distraerte, intenta vivir sobrio. Que tengan una buena tarde, muchísimas gracias por la atención de todos ustedes, muchísimas gracias por haber visualizado el día de hoy esta plática. Espero que esta información les llegue a toda la población, que llegue a donde las personas que más lo necesiten, que sepan que no están solas y que el alcohol es una droga depresora, ¿sí? Entonces, ayudemos uno al otro. Tomemos conciencia. Gracias y que tengan muy buena noche porque ya estamos tarde. Gracias Francisco Miguel. Hasta pronto. Un abrazo.